Bueno. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin, un espacio de difusión que hemos creado en Satoshi en Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin. El día de hoy con Juan Fernández, quien es trader, es analista de mercado y por eso nos los trajimos para conversar un poco sobre lo que está pasando actualmente en el mercado, si ya estamos a las puertas de una tendencia bajista y qué hacer. Antes de empezar nuestra conversación, vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes, en este caso Leden.io, HODL y Bitrefill. Hablemos de Bitcoin es patrocinado por Leden, una suite de servicios que te ayuda a ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leden te permitirán ganar intereses, pedir préstamos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en USDC y Bitcoin te brindan las mejores tasas del mercado, trabajando con una de las instituciones más destacadas y reconocidas de la industria, Gemini. Leden cuenta con un servicio exclusivo llamado B2X que utiliza tu Bitcoin para pedir un crédito y comprar la misma cantidad de Bitcoin. Pero si necesitas dólares y no quieres vender tu Bitcoin, pues puedes obtener un préstamo respaldado por Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que vender. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en Leden.io y recuerda visitar su página para conocer las tarifas vigentes. Y ahora un mensaje de HODL, una plataforma de intercambio P2P en donde vas a poder comprar o vender sin KYC. Recuerda, puedes utilizar cualquier moneda fiat, cualquier método de pago sin entregar información personal a la plataforma y además puedes probar sus servicios de préstamo en Lend, que funciona de la misma manera sin KYC, sin custodia. Prueba HODL. Y ahora un mensaje de Bitrefill. Bitrefill es la manera más sencilla de vivir en Bitcoin, pues tienes a disposición más de 300 distintas tarjetas de regalo que vas a poder adquirir utilizando tu Bitcoin a través de Lightning Network y siempre recibiendo una pequeña recompensa en satoshis. Así que bueno, recuerda vivir tranquilo, vivir relajado gracias a Bitrefill, la manera más sencilla de vivir en Bitcoin. Juan, bienvenido aquí a Canal de Satoshi en Venezuela, mi pana. Gracias por tu tiempo. No, agradecido por la invitación y siempre estamos a la orden. Bueno, quisiera que nos contara, al menos brevemente, para quienes nos están acompañando, quién es Juan Fernández y en qué momento viste eso de Bitcoin. Bueno, Juan es un caraqueño, ya tengo 11 años viviendo aquí en Estados Unidos. Eh, digamos, mi carrera ha sido orientada hacia el área de inversiones. O sea, he tenido exposición a otras industrias, sin embargo, el área de inversiones es donde más me ha apasionado. Y bueno, en este caso Bitcoin es algo que la primera vez que lo escuché, como en el año 2012, 2013, un amigo que me contó sobre Bitcoin, siempre lo digo, me pareció como una broma, como un chiste, ¿no? Un americano un poco desfasado y me habló de eso y sinceramente me pareció en ese momento como scam, porque él me dijo, bueno, yo compré, pero creo que me las robaron y entonces, digamos, no me generó mucha confianza en aquel momento y él sí siguió y después es uno de esos que me llegó a recordar en algún momento, mira cómo el precio va, mira cómo y yo, wow, déjame prestarle más atención a esto. Me empecé un poco más a empapar el tema de las carteras, wallets, cuáles eran más seguras, cuáles eran menos más seguras. Y siempre lo he visto en aquel momento un poco más como algo, diría, como que a segundo plano, como que me da curiosidad. Cuando escuché un poco blockchain, que es donde se apoya más el tema de las criptos, pero es más allá, lo puedes usar para otras cosas también, no solamente para el tema de criptomonedas, lo puedes usar para otras cosas, y eso sí me llamó la atención. Yo creo que vi un tech como en el año 2017 que hablaba de eso, y y en aquel momento yo trabajaba en el área financiera y se lo llegué a mostrar al jefe que tenía actual. Me dijo, "Nah, estamos todavía muy lejos de implementar eso con los clientes que tenemos.
Yo creo que van a salir corriendo. Y ya creo que hoy en el año 2022, ya cuando hablamos de un Bitcoin ETF, creo que de esos detractores, que son los que yo llamo en la vieja escuela, que todavía piensan que lo que se llama la generación de portafolio, el 60-40, en donde tienes quizás una parte más hacia el oro, algún commodity. Ya eso yo creo que esa vieja escuela va desapareciendo un poco para ir incorporando nuevos activos, como en este caso lo está haciendo el Bitcoin. Y sabes que me da un poco de curiosidad cómo alguien que viene de mercados tradicionales, o sea, obviamente tú ya como que te has interesado y tal, pero ¿qué dirías que tiene que tener o qué dirías que le hace atractivo Bitcoin a alguien que viene más de los mercados tradicionales, como en tu caso? Bueno, yo pienso que más allá de lo que el precio, que obviamente es lo que más llama la atención, es un poco más la generación, cuando tú estás pensando, para ponerlo un poco más sencillo, ¿no? En a cómo se le mide a un gestor de portafolio que maneja dinero, es por rentabilidad. Eso es digamos, el primer escenario, ¿no? Y el segundo elemento que yo considero que es importante es el time horizon, el tiempo en la cual un cliente, pues en este caso, necesita o quiere un retorno. Por si te dice, bueno, yo espero uh, eh, por decirte un ejemplo, un cliente te dice: "Oye, yo espero un 20% de retorno en un mes". Bueno, ni que vendas a tu mamá lo vas a lograr. Así de simple, porque nadie te puede garantizar eso, ni con criptos ni nada. Entonces, bajo ese esquema de buscar mejores rentabilidades y quizás pensando más a largo plazo, un activo como el Bitcoin tiene sentido, porque ya ha demostrado que primero, en el tiempo que tiene, no son 2 días, ya tiene prácticamente 11 años, ¿no? Desde su creación. Eh, entonces 13. ya 13, correcto. eh, Tú te das cuenta de que ya es más aceptado. No es algo como que yo lo escucho como un rumor, sino es algo que ya es una realidad. Y lamentándolo mucho a los que no le gustan, pues lo respeto. Sin embargo, yo creo que forma parte ya de tomar el siguiente escenario, que sería de incorporar una exposición al principio moderada, dependiendo del cliente que sea, más pensando en generaciones un poco más nuevas, quizás a alguien que pues tenga una gran cantidad invertida en los activos tradicionales, quizás la exposición no sea tan alta por lo que te estoy diciendo, porque él de repente necesita ese dinero en el corto plazo, ¿no? Entonces, digamos, una corriente de cuál sería la exposición correcta. Yo creo que no hay una respuesta. Sin embargo, es un tema muy personal. Y cómo los gestores, todo eso que está, en este caso, en funcionamiento, podemos hacer que un cliente como tal pueda, digamos, aumentar sus rentabilidades, ¿verdad? Con cierta exposición. O te voy a decir que una exposición moderada puede ser, bueno, yo quiero que tu cartera sea un 60% de Bitcoin y el otro activos tradicionales, porque si una persona que necesita quizás en el corto plazo ese dinero, sería una locura hacer eso. Pero yo creo que lo que dijo alguna vez Ray Dalio, que en las carteras tradicionales entre 1% a un 3, un 4, hasta un máximo un 5% es algo que tiene sentido. Bueno, ojalá que haya cada vez más gestores de portafolio que estén dispuestos a ver este análisis como algo plausible y además que Rey Dalio y otros inversionistas así de talla importante han estado hablando de manera positiva de Bitcoin, entonces quizás eso también puede influir en que nuevos inversionistas, nuevos gestores de portafolio de repente lo vean interesante, lo vean útil
Sabes que de repente quisiera, por el contexto en el que estamos, pandemia, guerra y tal, cómo se ven los mercados, cómo se ven en general, no sé, las proyecciones que hay de crecimiento económico o lo que sea, y si en esa ecuación, en esos otros vehículos de inversión que pueden haber por allí, ves todavía cancha para Bitcoin o la cosa está muy mala como para uno está pensando en algo tan volátil como eso. De alguna forma u otra, siempre, y siempre lo digo de la misma forma, se tiene que ver desde el largo plazo. No puedes ver algo en tu cartera en el 2022, por ejemplo, que la mayoría de las carteras están un 5 a un 15% abajo, ¿no? Eso todo el mundo ha sufrido. Ves lo que pasó con caso Netflix, Bill Ackman, todo eso, ¿no? Entonces, pensar desde el punto de vista de largo plazo, pueden haber atractivos muy interesantes que los puedes incorporar a tu cartera porque pienso que pueden estar en un momento interesante. No quiero decir con esto de que un activo no se siga depreciando en el tiempo. Sin embargo, si sabes de alguna forma u otra que en el contexto eh, de oportunidades, este podría ser un muy buen año, si lo ves desde el punto de vista a largo plazo. Si piensas que este año es el año que, por ejemplo, que le vas a pegar del techo, quizás no, porque eso pudo haber sido más en el año 2020, en donde casi que lo que comprara subió, ¿no? Este año un poquito más estratégico, porque no todos los activos, sectores, están creciendo de la misma forma y no están teniendo las mismas valoraciones de la misma forma. Porque lo que está ahorita ocurriendo, que es digamos, el principal problema que hay, es la inflación. Entonces, cuando tú tienes un mercado inflacionarios donde de alguna forma u otra la Reserva Federal está buscando reducir esa inflación, pienso yo, a lo mejor me equivoco, eh, ya con lo que están haciendo con las tasas de interés, buscando reducir un poco lo que llaman el balance sheet, y cómo eso pudiese, en ese caso, de alguna forma impactar sobre los mercados, es algo que se debe estudiar. Entonces, ¿qué activos son esos que donde ocurre una inflación, literalmente de 2 dígitos, en este caso de Estados Unidos, no lo voy a comparar con otros países, me voy a enfocar solamente en Estados Unidos, pueden haber oportunidades y las siguen habiendo. Lo que pasa es que uno tiene que, en estos momentos, es enfocar muy bien y hacer los análisis muy bien y pensar un poco más a largo plazo, ¿no? Más que pensar que vas a jugar al casino y mañana no tienes que trabajar más, ¿no? No creo en esa filosofía, sino creo más en la incorporación de un activo que se va disminuyendo o aumentando en el largo plazo y que después tú decides, cuando necesitas liquidez, qué necesitas a la mano para, en este caso, cubrir alguna necesidad o algo. Siempre que lo veamos a largo plazo, en estos momentos hay por todos lados oportunidades. Lo único es que hay que sentarse y verlas bien. Bueno, aprovechar esas oportunidades allí que se abren y que muchas veces los momentos del mercado rojo la gente lo siente como angustia más que como una oportunidad, ¿sabes? Que realmente es difícil pensar en prospectiva cuando el portafolio te está titilando puro rojo, 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 rojo. O sea, está bien parte de la psicología del trading y de este tipo de negocio y Bueno, oficio. una cosa, para dejarlo claro, una cosa es las personas que se dedican más al corto plazo y un poco más los de largo plazo, obviamente, más corto plazo, más pensando en operaciones swing trading o day trading o lo que sea, como lo quieran denominar, que pudiesen ser más lucrativas en el sentido estético del decir, sí, yo soy trader
y hago X cantidad. Pero si tú lo ves en el largo plazo, los inversionistas de mayor éxito es lo que tienen esa visión de largo plazo. Es lo que de alguna forma u otra entienden que este negocio se tiene que perder en algún momento. No es un negocio que tú tienes una bola de cristal y te la sabes todas, porque si hay alguno que tiene una bola de cristal, está en Marte o en Júpiter allá solo, ¿no? No, para mí esos no existen, ¿no? Sin embargo, esa adversión al riesgo de cómo tú entiendes tú, por eso es que no existe una fórmula digamos que sea algo masivo, sino se tiene que evaluar caso por caso. Mi adversión al riesgo, mi tolerancia al riesgo es distinta a la tuya y es distinta a la, no sé, al vecino tuyo, etcétera. Si tú entiendes eso muy bien y sabes en qué posición estás, tus decisiones deben estar basadas netamente en eso, en encontrar activos que tengan algún tipo de valor intrínseco, que eso es otro tema que quizás no quiero confundir un poco a la gente, porque el valor intrínseco también depende mucho de la persona que lo evalúa, pero si tú entiendes que ese valor intrínseco que estás entrando en comprar en ese momento, tienes una probabilidad de que puede ser un 50% que un activo sube o baja, ¿cierto? Si subes, pues déjalo que llegue a donde tiene que llegar. Y si baja mucho, pues sencillamente tienes que deshacerte de él. Así de simple. Lo que en trading se le conoce como la tendencia, el trend following, que basa mucho en ese tipo de probabilidades para tomar decisiones. Eso por un lado. Y por el otro es eso el tema del riesgo. Como para mí un riesgo, y yo siempre lo digo, uno de mis mentores siempre siempre me hace mucho hincapié eso. Si tú tienes una posición que no te deja dormir porque estás muy sobreapalancado, bien sea al corto, al mediano o largo, tienes que evaluar tu portafolio, tu estrategia o lo que estás viendo porque estás desfasado, estás sobreapalancado. Entonces, si tú entiendes muy bien eso, por ejemplo, tú lo único que tienes es comprar, por ejemplo, Bitcoin y tienes todo ahorrado, y entonces estás todo el día viendo el precio como sube, baja y te vas a acostar a dormir y lo ves y entonces estás en ese, digamos, en ese desorden mental, obviamente no estás diversificado, quizás es algo que tienes que evaluar y buscar, oye, qué alternativas aparte de esto tengo y empezar a disminuir ese riesgo, esa tolerancia al riesgo. ¿Ok? Eso, por supuesto, no, lo estoy dando como mi opinión, no quiere decir de que todo el mundo tenga que seguir el mismo camino, pero mi experiencia me hace pensar que ese es el camino correcto. Y sabes que, y bueno, aprovechando que estás en Estados Unidos y ya lo hemos mencionado por allí el tema de la inflación, pero me Ujú. parece más interesante que solo hablar de la inflación, como poniéndote tus anteojos, obviamente de analista y tal, ¿qué tipo de activos busca uno en momentos como este en donde la inflación no vamos a decir que está fuera de control y se está volviendo loca y tal, pero sí que está en cifras significativas que no se habían visto en Estados Unidos? ¿Qué tipo de activos busca generalmente el inversionista tradicional? Y habías hecho mención en que crees que de repente se está buscando formas de paliar esa inflación, reducir rates o eh, ese tipo de decisiones, pero ¿qué pasa después? O sea, ¿qué sigue en una economía como la estadounidense, que tiene la ventaja de ser quien gestiona la moneda de reserva global? O sea, que puede diluir su inflación en todo el mundo, pero primero eso, saber cuál es ese activo o cuáles son las características que uno perseguiría en el mercado en un momento de inflación y cuál es la fase, al menos desde tu opinión, que sigue a este momento del mercado. Bueno, lo que pasa es que también cuando medimos la inflación es un tema monetario, ¿no? Es algo que pues es generado con un propósito, ¿no? Y el propósito, en mi opinión, es simplemente generar o estimular la demanda de alguna forma para que eso no impacte de alguna forma dentro
de lo que podríamos decir el común denominador, que es la gente de a pie, pues. O sea, que cuando tú aumentas esa masa monetaria, cuando das lo que se hizo en el año 2020, 2021, los cheques de estímulo, que la gente no trabajaba y recibía un dinero sin ningún tipo de funcionalidad, simplemente por estar viendo literalmente televisión en su casa. Entonces, eso es lo que estamos pagando ahorita. Literalmente es ese exceso y de alguna forma hemos visto ese tema inflacionario en commodities como por ejemplo la gasolina, lo que está, por ejemplo, los carros usados aquí. Hay muchas cosas que han subido un nivel, digamos, de doble dígito su cifra, pero no todo y obviamente la comida también. Entonces hay que ver, yo invito a la gente que vean desde este punto de vista. No vean tanto lo que haya pasado, sino lo que puede ocurrir. Porque ya cuando ya el tema es demasiado público, es quizás ya hemos vivido el peor momento. Entonces hay que más bien enfocarse qué va a pasar con ese momento cuando empiece a reducir la inflación. ¿Cuáles son esos beneficios o esos activos? Definitivamente, los, uno de los activos que a mí me parece a mí que pueden tener algún tipo de relevancia, obviamente, tema criptos, pero el tema, por ejemplo, del oro, que yo creo que mucha gente no lo ha tomado lo suficientemente en serio, pero yo creo que una exposición ahí es algo que es interesante, porque, digamos, la vieja escuela que habla de que el oro es antiinflacionario, que cuando exista eso, pero tampoco olvidemos que los que extremos son algo temporal. Por ejemplo, si llegamos a ver un precio del petróleo que llega a unos puntos impagables, tampoco literalmente no hay nadie que pueda sostener ese precio. Entonces hay que ver, pensar en el ciclo como tal, más que en el precio actual. Bueno, ¿cuál es el ciclo? ¿Cuántas veces el precio de algo se ha mantenido y por cuánto tiempo se ha mantenido? ¿Verdad? Porque obviamente los inversionistas, así es como por lo menos lo vemos, lo que estudiamos el CMT, los inversionistas en conjunto son irracionales, no son masas racionales. O sea, cuando tú ves esas imperfecciones en que puedas pensar tú, oye, no sé, por decirte un ejemplo, un petróleo, un WTI en $300, bueno, ¿por qué no puede llegar? El tema no es que llegue, sino cuánto tiempo se puede mantener ahí, etcétera, etcétera. Pero si lo vemos, de hecho, este año, Alberto Cárdenas, que también es amigo, nos estuvo presentando una tesis sobre lo que él presentaba como una idea muy interesante, que es sobre las energías renovables y cómo esos ETFs pueden ser muy interesantes en estos momentos, porque en esos ciclos que está comenzando, donde los gobiernos no es que va a ser una opción, tienen la obligación de invertir dinero en esas energías, eso va a generar pues más puestos de trabajo, mayor inversión, y donde hay mayor inversión, por supuesto, hay mayores oportunidades. Entonces, cuidado con esos ETFs. Bueno, ahí tienen como un panorama desde esa perspectiva de alguien que se maneja en los mercados y tal, y como respuesta a este momento particularísimo de la inflación. O sea, son cifras que no se habían visto. En su momento se habló de inflación como algo transitorio. Lo que decía Juan, estamos pagando las consecuencias de esas políticas de atención en el momento de inicio de la pandemia. Obviamente nadie sabía dónde iba, Correcto. ni podemos, o sea, obviamente hoy uno puede juzgar eso como decisiones pobres y tal, pero tenías que estar en el momento de la pandemia y empezando y en los zapatos de la gente que realmente sí necesitaba esos recursos que llegaran allí. Bueno, quisiera cerrar con una pregunta así como medio para sacar la bola mágica. Si ves, ya más o menos con lo que hemos conversado me imagino un poco, pero si ves un nuevo récord de precio de Bitcoin para este año, o
si hay que esperarse, no sé, allí, ojo, estamos aquí sacando la bola de cristal, esto no es consejo de inversión, no ha habido Sí. nada de consejo de inversión aquí, pero solo como por el divertimento. Mira, particularmente como yo estudio el precio, la oferta-demanda, que es cómo se genera todo esto, yo lo veo más por los ciclos. Y me parece que en el ciclo que estamos, digamos, existen tres fases, ¿no? Que es la alcista, la bajista y la que es lateralizada, ¿no? Que la que está en un momento en donde los oferentes y los demandantes se ponen de acuerdo. Yo creo que estamos en esa área de distribución en estos momentos. Pero hay algo que me parece súper interesante, que es un principio, inclusive el análisis técnico de uno de mis mentores que tiene más de 50 años en esto, siempre me hace mucho hincapié en este aspecto, es mientras más dure el momento de distribución, mientras más largo sea, el impacto cuando hace un breakout es más grande, porque existen esos desequilibrios, lo que te decía anteriormente, de que los inversionistas no son racionales. Entonces, si tú llegas a ver el precio de algo y dices, no me lo creo, pero es porque alguien está dispuesto a pagar por ese precio a cambio de ese activo. Entonces, decirte que este año, como estamos un poco de ajuste, yo creo que la Reserva está poniendo un poquito más de hincapié en ajustar un poco los mercados, en controlar un poco la liquidez. Entonces, digamos, no me asombra que este año no sea el mejor por eso mismo, por lo menos en esta primera fase, en este primer y segundo quarter. ¿Por qué? Porque el mercado yo creo que está esperando es ver qué tan agresivo o no va a ser la reserva con las tasas de interés, porque de ahí va a depender todo. Si es muy agresivo o si no es tan agresivo. Si no es muy agresivo, obviamente da hincapié para muchas cosas. Acuérdate que los mercados son mecanismos de descuento. Entonces, siempre los mercados, lo que tú ves es lo que realmente está reflejando de aquí en 6 o a 8 meses o un año. Ese ya precio está descontado. Cuando, por ejemplo, sale una noticia de una empresa que va a reportar algo, pero eso ya ocurrió hace 2, 3 meses atrás, pero ya cuando se genera esa noticia es que el mercado está haciendo el descuento en base a proyecciones futuras. Y cuando tú entiendes esa premisa y te das cuenta que en zona de acumulación quizás sea el momento para cualquier persona de simplemente acumular, sentarse y esperar, sin volverse fan de nada, sin buscar pasiones irracionales, porque al mercado no le interesan tus opiniones. El mercado hace lo que tiene que hacer y va a hacer en el momento que tú menos lo esperes. Aunque algunos prediquen, yo lo sabía, y sí, no, nadie sabe eso. Es lo que te decía la bola de cristal. O sea, aquí no estamos, este negocio no está en predecir, no está basado en eso. Este está en simplemente proteger tus activos lo más que puedas, en colocarlos en lo que tú consideres que tiene el mejor valor intrínseco. ¿Sí me explico? O sea, no está en cuál es el próximo honrón, cuál es la próxima cripto que va a llegar a 1000%, o el token que va a salir, o el NFT. Yo creo que los que predican eso en algún momento se caen porque no duran mucho, porque obviamente la gente cuando la pegas una vez, sí, te suben digamos, te llevan a las nubes, pero después de otra forma en un momento te vas a equivocar y cuando te equivocas te dan durísimo, no te perdonan. Bueno, me gustó esa forma de sacar la bola de cristal porque es más completo que esa vaina que tienen los traders de Bitcoin y cripto que les encanta decir que predijeron, ¿viste? Yo ese movimiento de Bitcoin te lo había dicho y sacan tweets con un gráfico ahí que, ¿viste? Yo en mi análisis, en mi canal, en mis señales premium, le había dicho a mi grupito VIP que venía, no sé, baja o venía lo que sea. Me gustó más esta bola de cristal informada, estuvo más interesante. Bueno, obviamente en el casino
literal, y siempre recomiendo, hay un inversionista que ya no está quizás activo, pero cuando yo leí su historia, me pareció súper fascinante. Aparte de Paul Tudor Jones, que es uno de esos que he seguido su carrera, eh, pero este amigo que llegó a escribir un libro de cómo él pudo eh, quebrar un casino, literalmente, pues lo tenían que botar a los casinos porque él descubrió una forma matemática de probabilidades de jugar al blackjack de una forma tan efectiva que lo llegó a ser alguien súper exitoso. Y en un momento que él dijo, wow, no solamente me voy a conformar con el casino, sino lo voy a llevar a lo que se llaman las opciones financieras. Entonces, este señor se llama Ed Thorpe, él pudo lograr eso y de alguna forma u otra, él nunca se atribuyó que él sabía más que los casinos. Él no lo llevó así, él lo llevó a probabilidades. En esta mano, ¿cuántas probabilidades tengo? Bueno, tengo unas probabilidades de 30 a 70. Bueno, yo mejor me espero a una que esté más 50-50 o donde esté un poco más. Entonces, cuando tienes esas probabilidades de 50-50, entonces ahí es donde él quizás era un poco más fuerte en las manos que tenían menos probabilidades. Y es muy interesante porque si lo aplicas también a cómo inviertes, ¿verdad? Obviamente te va a llevar al siguiente nivel, ¿verdad? Y siempre lo digo, la mejor inversión que tú tienes en la vida, y con esto te lo dejo como una reflexión, es la pareja que vas a escoger para vivir. Porque más allá de los activos intangibles, ese que es tangible, es el que te va a llevar digamos, al siguiente nivel, o que te estanca o que sencillamente te hace perder todo. Así que cuidado con eso. Elijan bien, elijan bien. Bueno, brother, brutal. Gracias por tu tiempo y bueno, siempre invitado acá al canal de Satoshi en Venezuela. Hablemos de Bitcoin. Gracias por aceptar la Saludos. invitación.